Habíamos visto previamente que el adjetivo griego podía estar o puede estar en función atributiva cuando es un atributo del sujeto, es decir, como lo utilizamos generalmente en español, y en función predicativa, es decir, cuando es predicado. En español tendremos el verbo ser y estar para ese tipo de casos, como cuando digo aquellos son malos. Y este es el caso acá. Cuando el adjetivo lleva un artículo, es atributivo. Cuando el adjetivo no lleva artículo, entonces es predicativo y por lo tanto debemos agregarle un verbo, el verbo ser y estar, que no aparece escrito. Entonces, por ejemplo, aquí sería un error traducir aquellos malos, como si fuera atributivo. Debemos decir aquellos son malos. Habíamos visto eso. Sin embargo, no habíamos visto en qué tiempo debemos poner el verbo que estamos ubicando acá. ¿Por qué? Generalmente lo ponemos en presente cuando no tenemos contexto, porque eso es lo lógico, pero cuando tenemos un contexto más amplio, como en este caso, que en el horizonte tenemos un aoristo, entonces, aoristo es pasado, eso implica que este verbo debemos colocarlo en pasado, pero no nos equivoquemos, no es conveniente ubicarlo en aoristo también, sino tiene que ser en un pasado lineal. Es decir, si aquí tenemos un imperfecto, entonces colocamos acá un imperfecto. Si aquí tenemos un aoristo, entonces colocamos acá un imperfecto. O sea, nunca vamos a colocar un aoristo, sino siempre un imperfecto. Por ejemplo, en este caso, epeisamen viene de peito, es puntual, pasado, o sea, persuadimos a ellos. Diríamos, aquellos eran malos, pero nosotros los persuadimos. Sería la traducción correcta. No es correcto traducirlo en presente, por ejemplo. Aquellos son malos, pero nosotros los persuadimos. Eso no tiene sentido, porque si los persuadimos, entonces, ¿por qué todavía son malos? Y tampoco es muy elegante colocarlo en indefinido. Aquellos fueron malos, pero nosotros los persuadimos. No tiene mucho sentido realmente. Es mejor decir aquellos eran malos, pero nosotros los persuadimos. Tenemos aoristo, ponemos imperfecto. Tenemos imperfecto, siempre ponemos imperfecto. Tenemos un tiempo presente acá, entonces ubicamos un tiempo presente acá. Tenemos un futuro acá, entonces siempre ubicamos un presente acá. O sea, tenemos que buscar, en otras palabras, un tiempo que concuerde. Por ejemplo, si esto fuese futuro, diríamos, aquellos son malos ahora, pero nosotros los persuadiremos. En vez de decir, aquellos serán malos, pero nosotros los persuadiremos, podría estar en un contexto más amplio. Lo que estoy diciendo es que aquí, cuando tenemos el adjetivo en función predicativa, debemos agregar el verbo ser y estar. Pero el tiempo que debe tener ese verbo va a depender del contexto. En este caso particular, teniendo un aoristo, debemos buscar un imperfecto.